Heredero Grimm capítulo 32. Consecuencias violentas por Yair 72 ocurrió sin previo aviso. Allen Terris estaba disfrutando de un té del mediodía en su café Starbucks favorito cuando sintió temblar el suelo y escuchó la explosión más fuerte que jamás había escuchado. El impacto lo hizo caer de su asiento, como le sucedió a varios otros clientes del café. El hombre volvió a ponerse de pie, ligeramente aturdido y con un zumbido en los oídos, pero por lo demás ileso. El silencioso murmullo de las conversaciones de los clientes había estallado en una cacofonía de alarma y angustia. Sin embargo, no le prestó atención a eso, todo en lo que Allen estaba enfocado era en la creciente nube de polvo afuera del café. La curiosidad superó su conmoción y Allen fue hacia la puerta del café. A pesar del peligro potencial que podría permanecer dentro de esa nube, Allen abrió la puerta de todos modos y salió. Algunos lo habrían llamado estúpido por hacerlo, pero Allen nunca antes había experimentado algo así. Vale era un reino pacífico, y algunos pueden decir aburrido. Incluso en los últimos meses, con todos los robos de Dust, la gente de Vale se dedicaba a sus vidas felizmente cómoda y confiada en que el consejo se aseguraría de que esta comodidad nunca fuera perturbada. Hasta hoy. Cuando el humo se disipó, Allen comenzó a distinguir formas en la nube. Otras personas, ciudadanos de Vale y visitantes extranjeros de otros reinos. Más humo se disipó, y la conmoción de Allen volvió cuando la extensión total del daño quedó al descubierto para él y para todos los demás. El café estaba en una pequeña plaza ubicada cerca del centro de Vale. La plaza vio mucho tráfico peatonal, incluso antes de que llegara la avalancha de turistas de los reinos, y recientemente había servido como la inauguración de una nueva línea de robots de defensa por parte del general y director Atlas visitante, James Ironwood. Ahora, la plaza estaba en ruinas. Pedazos de acera y calle estaban por todas partes. Los autos habían sido volcados o aplastados por los escombros y docenas de ventanas habían sido destrozadas por la fuerza de la explosión. Al otro lado de la plaza, un gran agujero se había tragado la calle y la mayor parte de un edificio de 4 pisos, y del agujero sobresalía algo que Allen y muchos otros no esperaban ver: un tren. O lo que quedaba de uno. El tren tenía la apariencia de una cuerda que había sido empujada a través de un agujero, si esa cuerda fuera una locomotora masiva. Su motor dañado ardía sin llama justo enfrente de donde él estaba, incrustado en el costado de lo que pensó que podría haber sido una tienda de ropa. Todavía unidos a él había 2 vagones de tren más que se enroscaban alrededor del centro de la plaza como una especie de serpiente gigante. Allen estaba a punto de preguntar por qué un tren aparentemente había estallado justo en el medio de Vale cuando notó un movimiento. Los adolescentes, cada uno con atuendos únicos y llamativos, se pusieron de pie con piernas temblorosas. Eran 5, 4 niñas y un niño. Una estaba inconsciente y sujetada con fuerza por las manos de una chica de cabello rubio con un plumero de un tamaño demasiado grande para ella. Parecía herida, pero la vista de sus enormes brazos negros hizo que Allen o cualquier otra persona lo pensara 2 veces antes de ofrecerle ayuda. Los adolescentes miraron a la multitud de personas que los rodeaban con sorpresa y preocupación. El único chico entre ellos parecía que estaba a punto de decir algo cuando el suelo comenzó a temblar de nuevo. De repente, Grimm salió disparado del agujero en la plaza, llenando el área con los monstruos que todos sabían que existían pero que a menudo preferían ignorar su existencia. La mayoría de la gente en Vale, incluido Allen, nunca había visto un Grimm real antes de hoy. Pero todos los vieron ahora, y eran terriblemente reales. El pánico se apoderó de la gente al instante y en un abrir y cerrar de ojos, la tranquila plaza de Vale se transformó en una escena sacada directamente de una película de terror. El Grimm más pequeño persiguió a los ciudadanos que gritaban por las calles, atropellándolos con una facilidad aterradora. Mientras sus camaradas más pequeños cazaban, los monstruos más grandes arrojaron pedazos de escombros a los edificios circundantes, rompiendo ventanas y rompiendo todo lo que había dentro. Tan atrapado en la destrucción a su alrededor, tan completamente aturdido por ella, que Allen Terris olvidó que él era parte de ella. Fue solo cuando una manada de Grimm parecidos a lobos corrió directamente hacia él que recordó dónde estaba, pero para entonces ya era demasiado tarde. Todo lo que Allen pudo hacer fue gritar pidiendo ayuda que nunca llegaría. «Ocero, ¿oyes eso?».
¿La sirena de advertencia? Por supuesto que sí. Nick respondió, sin levantar la vista de su dispositivo anulador mientras lo limpiaba con un trapo. Sin embargo, pensé que eso no iba a suceder hasta dentro de unos días más. Selton continuó, mirando a Nick expectante. El fauno canino mayor no levantó la vista. Supongo que algo pasó, respondió. No es nuestro problema de todos modos, las órdenes son permanecer ocultos y esperar la señal. Ahora, ¿puedes ir a molestar a alguien más? Bueno, es solo que, bang bang bang. El sonido de los disparos y los gritos de Grimm vieron a ambos miembros de WTFam ponerse de pie y alcanzar sus armas. Se giraron para enfrentarse a lo que ambos pensaron que sería algún Grimm extraviado del ataque que tropezó con el escondite de su unidad, pero lo que vieron los sorprendió. No era el Grimm perdido el que los atacaba, era su propio Grimm. Los Kokushi se habían vuelto contra el colmillo blanco y estaban destrozando a sus antiguos maestros con una eficiencia aterradora. Selton casi vomitó cuando vio a uno de los diminutos Grimm sentado dentro de la cavidad torácica de alguien atracándose con las entrañas del cadáver. Nick lo sacó de allí con un golpe en la nuca. Los dos miembros de WTFam se lanzaron a la matanza, disparando con cuidado para no herir a sus hermanos y hermanas. ¿Qué carajo está pasando? Selton gritó, disparando lo último de su cargador a un trío de Kokushi que se acercaban. Ascensión. Una voz le respondió. Selton se dio la vuelta para mirar al orador, justo a tiempo para presenciar a Red Wolf sujetando a una de sus hermanas WTFam. Le habían quitado la máscara y Selton la reconoció, un fauno ciervo llamado Katy. La niña gritó cuando Red Wolf le puso una máscara con cuernos en la cara, lo que provocó que docenas de zarcillos negros salieran disparados y se engancharan a su cabeza. Bastardo. Selton buscó una nueva revista cuando Nick se sinceró sobre el traidor. El aura del lobo rojo absorbió la mayor parte del daño, pero lo envió tambaleándose hacia atrás de Katy. Selton colocó la nueva revista y agregó su propia furia al asalto, su potencia de fuego adicional resultó ser el factor decisivo en esta pelea. El aura del lobo se rompió, las balas se enterraron en su interior y cayó al suelo. Muerto el traidor, los dos colmillos blancos se apresuraron a ayudar a su camarada. ¿Estás bien, hermana? Nick se puso de rodillas y trató de quitarle la máscara de la cara, pero la cosa no se movió ni un centímetro. Katy. ¿Puedes oírme? Mientras su amigo hacía esto, Selton mantuvo a raya a los Grimm y otros lobos rojos. Era más difícil de lo que le hubiera gustado. No tenían ninguna cobertura, Selton ya había usado cerca de la mitad de su munición personal y el enemigo estaba jodiendo por todas partes. Peor aún, los Kokushi no estaban atacando a los lobos rojos, solo a los colmillo blanco. Selton soltó una maldición. Los Grimm nunca habían estado bajo el control de WTFam, todo fue un ardid hecho por esos malditos traidores para ganarse su confianza y dejarlos libres de todo. Adam Taurus tenía razón. Una vez un traidor, siempre un ag. Nick gritó, haciendo que Selton se diera la vuelta. Los ojos del lagarto fauno se abrieron como platos detrás de su máscara cuando vio a Katy, con la máscara de lobo rojo todavía en su rostro, hundiendo sus dientes en el cuello de Nick. Selton vaciló, horrorizado y confundido por la vista frente a él, permitiendo que Katy acabara con su amigo. Con un violento movimiento de su cabeza, el venado fauno le arrancó la garganta a Nick. La sangre brotó de la herida abierta y el anciano se desplomó hacia atrás, muerto. Entonces Katy se volvió hacia Selton. Antes de que pudiera reaccionar, su antiguo camarada se abalanzó sobre él. Sacó su arma, pero ella la alejó con una fuerza que no recordaba que ella tuviera. Katy empujó a Selton al suelo, inmovilizándolo y dándose rienda suelta para hacer lo que quisiera con él. Al mirar esos lentes de máscara ardientes, Selton estaba seguro de que ella lo mataría en ese mismo momento. En cambio, ella comenzó a hablar. Tu guerra es infructuosa. Dijo mientras la saliva sangrienta goteaba de su máscara y caía sobre la cara de Selton. El colmillo blanco nunca tendrá éxito. La humanidad nunca nos verá como iguales. Ahora lo veo, ¿verdad, hermano? ¿Ves cómo todo esto es en vano? ¿Entiendes por qué dejamos el colmillo blanco? Ella se inclinó para acercarse. Selton podía oler la sangre en su aliento. Es porque en el fondo, somos lo que muchos predican que no somos, le susurra al oído. Somos bestias, Selton.
animales. Podemos caminar, hablar, pensar y sentir como lo hacen los humanos, pero no somos humanos. Y solo aceptando esta verdad podemos reclamar el lugar que nos corresponde en este mundo. Katy se inclina hacia atrás, mirando a Selton con una expresión escondida detrás de la máscara siempre sonriente de los lobos rojos. Luego, mete la cabeza en su cuello, los cuernos de su máscara ahora apuntan a Selton. La ex miembro de Whitefang se inclina hacia adelante nuevamente, acercando sus cuernos cada vez más a la cara de Selton hasta que la punta de su cuerno más largo está asomando por el borde de su máscara. De repente levanta la cabeza, el movimiento hace que la máscara de Selton salga volando de su rostro. Aprieta los ojos por impulso, pero cuando los abre de nuevo, ve a alguien nuevo, cerniéndose sobre los dos. Es otro lobo rojo. Pronto, tú también comprenderás esta verdad y la aceptarás como yo. Cuando el nuevo lobo busca algo, Selton se enfurece. Su miedo da paso a una rabia desesperada y lucha contra su antiguo camarada. No te saldrás con la tuya, gruñe con odio, Adam se enterará, y cuando lo haga, él, Adam Tauro ya es uno de nosotros. El nuevo lobo dice. Él vio la verdad y ahora sirve a nuestro glorioso Señor Supremo. Selton no podía ver de dónde lo sacó, pero cuando el nuevo lobo sacó otra de sus máscaras, su terror volvió cuando se hundió en lo que estaban a punto de hacerle. Como tú, y todos los demás en esta ciudad, hermano, Ocero. Val estaba presa del pánico. A los pocos minutos de la creación de la brecha, cientos de Grimm ya habían ingresado a la ciudad, causando estragos y caos donde quiera que fueran. Los coches eran arrojados por los Ursi y aplastados por los acechadores de la muerte gigantes, mientras los nunca más ametrallaban a las multitudes que huían con sus plumas con puntas de acero. Peor aún, los miembros de Whitefang aparecían de la nada y masacraban a cualquiera que veían. Se rieron y abuchearon mientras se abrían paso por las calles de Vale, destrozando a los civiles indefensos con tanta ferocidad como los Grimm y convirtiendo el pánico que se apoderaba de la gente de los reinos en una histeria en toda regla. Sin embargo, era el enorme acechador de tumbas, con su inmenso tamaño y longitud, el que estaba causando la mayor cantidad de destrucción. El gran Grimm se abrió camino a través de la ciudad, derribando edificios como si estuvieran hechos de arena. Todo lo que se interponía en su camino era pisoteado sin piedad bajo su masa resbaladiza, aplastado o empalado por las muchas piernas del acechador de tumbas. Mientras todos gritaban y corrían, nadie en el suelo se dio cuenta del camino del acechador de tumbas, pero los que estaban en el cielo lo notaron. Aunque la flota Atlas estaba ocupada luchando contra los asesinatos de Nevermore y evadiendo los misiles Whitefang, un piloto atlesiano que volaba tras un Nevermore vio al Tom Stalker y casi no podía creer lo que veía cuando vio lo que estaba haciendo. El acechador de tumbas estaba creando y manteniendo un perímetro defensivo alrededor del sitio de la brecha inicial. El Cien Pies Grimm patrulló su camino hecho a sí mismo con una intención única, evitando que cualquier cosa en el suelo lo pasara. La sangre del piloto hirvió cuando vio las motas lejanas de civiles aterrorizados tratando de atravesar el guante del acechador de tumbas, solo para ser aplastados debajo, como hormigas. Resistió el impulso de separarse de su objetivo actual y ametrallar al Grimm con una lluvia de balas de alto calibre de sus cañones giratorios gemelos, pero eso lo dejaría expuesto e iría en contra de las órdenes del general. No, primero necesitaban despejar los cielos sobre Vale, luego se concentrarían en recuperar la ciudad de manos de los Grimm. Lleno de convicción, el piloto volvió a centrar su atención en derribar al nunca más que estaba siguiendo, y se perdió lo que muy bien podrían ser las únicas personas vivas que quedaban dentro del perímetro del acechador de tumbas que aún luchaban contra la creciente horda de Grimm. Ocero, por lo que tenía que ser la 12ª vez en el día, el equipo Rubí se encontró rodeado y superado en número. Decenas de Grimm se arrojaron sobre los 4 estudiantes de Beacon con todo el salvajismo salvaje asociado con ellos, el odio instintivo por la vida humana los impulsaba hacia adelante. Sin embargo, estos 4 adolescentes no corrieron frente a estos monstruos. Se mantuvieron firmes y se defendieron, decididos a proteger la ciudad y todo lo que había dentro de ella de las criaturas de Grimm. Entonces, con el poder y la habilidad adquiridos durante años de entrenamiento, lucharon contra los Grimm.
Los mantuvieron a raya, a pesar del agotamiento que cada uno de ellos sentía después de horas de combate incesante, a pesar de sus municiones cada vez más escasas y sus bajos niveles de aura. El equipo Rubí contuvo a los Grimm, alimentado por el hecho de que esto era para lo que habían entrenado durante tanto tiempo y que si caían, morirían más inocentes a causa de eso. Pero uno de estos 4 jóvenes héroes luchó por algo más que la ciudad o su gente. Luchó por una hermana perdida, recuperada después de años de preocupación y miedo. Luchó para llevar a esa hermana a un hospital donde curarían sus heridas y recuperarían su cuerpo. Luchó para mantener a esos malditos Grimm lejos del cuerpo inconsciente de su hermana mientras se arrastraban por la plaza para llegar a ella. Grimm parece realmente interesado en esa chica que encontraste, Jan, señaló Rojo, su líder y amigo, antes de dispararle a un Beowulf en la cabeza con su rifle y luego clavar su cuchillo en el cráneo de una enredadera. ¿Tienes alguna idea de por qué? Su tono era acusativo, pero Jan lo atribuyó al estrés del campo de batalla. Después de todo, habían estado luchando sin parar durante casi un día entero. Jan alejó una garra de Beowulf y luego aplastó el cráneo del monstruo con una explosión de embersélica antes de responder. Realmente no creo que este sea el momento, Rojo. En realidad, Rojo respondió bruscamente, lanzando un kokushi que cargaba contra otro Beowulf, enviando a ambos Grimm al suelo en un montón. Bueno, entonces, ¿podrías explicar por qué tiene garras gigantes en lugar de manos? Eso es algo que también me gustaría saber. ¡Cuidado! Weiss gritó antes de invocar una lluvia de carambanos que atravesó un grupo de Grimm que se acercaba a Rojo y Jan. No lo sé, de acuerdo. Jan respondió con una clara agitación en su voz mientras disparaba una andanada de tiros contra un asesinato de pequeños nunca más. Mira, te lo explicaré más tarde. En este momento, la oración de Jan se interrumpió cuando un enorme puño negro se envolvió alrededor del cuerpo de la luchadora, sujetando sus brazos a los costados y causándole una gran cantidad de dolor. Jan. La rubia luchó en su agarre mientras se encontraba cara a cara con su captor. El enorme cráneo de un toro la miró con avidez antes de abrir la boca para empujarla adentro, con la cabeza por delante. Un aliento caliente y fétido se apoderó de ella y redobló sus esfuerzos para liberarse. Pero justo cuando el Grimm estaba a punto de morderle la cabeza, un ruido peculiar en la distancia hizo que se detuviera. Sacó a Jan de su boca y miró en la dirección del ruido, donde tanto él como Jan vieron algo que volaba hacia ellos a gran velocidad. Algo rosa. Con la fuerza y la velocidad de un rayo, Nora Valkyrie descendió sobre el enorme Grimm. Su poderoso martillo golpeó a la bestia de lleno en la cabeza, enviándola de frente contra las losas de piedra. El golpe le dio a Jan la oportunidad de escapar del Grimm cuando su agarre sobre ella se apretó brevemente y luego se aflojó cuando la criatura murió. La alborotadora rubia se liberó de la mano del monstruo que se desintegraba y luego le dio una patada maliciosa por tratar de convertirla en una comida. Nadie hizo una comida con Yang Xiaolong. Vamos. La voz familiar de Pirra Nikos hizo que Jan se girara para ver a la totalidad del equipo JNPR entrar en la refriega. Nora golpeó y destrozó a Grimm con su típico encanto infantil. Ren, en contraste con Nora, se agachó y se abrió paso entre la horda de Grimm, usando sus SMG de duelo para acabar con los monstruos. Pirra luchó como, bueno, Pirra. La campeona de Mistral luchó con precisión practicada y una velocidad elegante única para ella y solo para ella, y sin dejar que nada la superara. En contraste, el pobre Jaune era, Rubí. Jan gritó y corrió cuando vio al líder de JNPR tratando de evitar que un Beowulf se llevara a su hermana inconsciente. El Grimm había acunado a Rubí en sus brazos protectoramente, otorgándole solo sus mandíbulas como medio de defensa. El joven caballero se mantuvo frente al Beowulf, negándole la oportunidad de huir, pero dudó en atacarlo. Estaba claro que no quería arriesgarse a golpear a la chica que sostenía y por eso, Jan estaba agradecido con Jaune. Pero la vista de un Grimm sosteniendo a su hermanita así le trajo recuerdos que Jan preferiría olvidar. Con un rugido casi primitivo, el alborotador saltó sobre Jaune y asestó un puñetazo justo en la cabeza del Grimm, haciéndolo pedazos. El cuerpo decapitado del Beowulf mantuvo a Rubí apretada contra su pecho, incluso cuando cayó al suelo y se evaporó.
Yang le dio a Ruby una revisión rápida para asegurarse de que estaba bien antes de volverse para agradecerle a Jaune, solo para descubrir que la otra rubia había regresado a la pelea más amplia y estaba ocupada cortando una osa. Yang sonrió ante eso, impresionado por lo lejos que había llegado el chico desde que lo conoció. Luego siguió su ejemplo y volvió a evitar que el resto de los Grimm pusieran sus sucias patas sobre su hermana. Mientras la luchadora estaba a la altura de su tocaya, escuchó otra voz familiar sobre el tumulto. «Que nadie se mueva. Detectives menores», gritó un emocionado San que sonaba. «Tenemos insignias, así que ya sabes, a nadie le importa una mierda tus insignias», gritó un rojo muy enojado mientras apuñalaba repetidamente su cuchillo en el pecho de un Beowulf que sostenía en una llave de cabeza mientras simultáneamente retenía a un asqueroso con su pie. «Así que deja de ladrar y empieza a matar». Antes de que los dos estudiantes de intercambio pudieran responder, un gran estruendo les hizo volver la cabeza hacia el cielo para ver un buque de guerra atlesiano y sus escoltas cerniéndose sobre ellos. La nave militar rápidamente se puso a trabajar. Yang observó cómo las cañoneras Vtol desataban la muerte de los Grimm con sus cañones rotatorios antes de lanzar su cargamento de androides de combate a la refriega. Las cañoneras lanzaron docenas de robots caballeros, y las máquinas no tardaron en abalanzarse sobre los Grimm sin una pizca de remordimiento. El buque de guerra también agregó su propio poder a la batalla. Desde debajo de sus alas, la enorme máquina disparó sus cañones principales directamente a la ciudad. Dieron en el blanco, y el acechador de tumbas gigante que había llegado con el otro Grimm se elevó hacia el cielo y dejó escapar un grito de dolor y furia antes de volver a caer al suelo. Muerto o solo herido, no importaba. El ejército de Atlesain había demostrado que su poder no era solo ladrar. Con su apoyo, la victoria era segura. Pero justo cuando las probabilidades parecían volverse a su favor, Yang recordó que los Grimm no eran los únicos que atacaban la ciudad. Desde más allá de los muchos edificios que los rodeaban, un misil salió disparado y golpeó una de las cañoneras, envolviendo la nave en una explosión de fuego y humo y estrellándola contra el suelo. Varios cohetes más siguieron al primero, pero esta vez en dirección al buque de guerra. Las explosiones florecieron a lo largo de la parte más vulnerable de la enorme nave, pero no parecían haber causado daños graves. Entonces, Yang escuchó el sonido de motores rugientes y una risa loca. Los Colmillo Blanco, o ahora eran Lobos Rojos, irrumpieron en la plaza, conduciendo motocicletas y camiones de aspecto cruel. Algunos agitaron sus armas manchadas de sangre en el aire en un triunfante prematuro, mientras que otros abrieron fuego contra las fuerzas atlesianas. A medida que se acercaban, los Lobos Rojos saltaron de sus vehículos y se unieron a los Grimm en la lucha contra los atlesianos, que ya eran superados en número. Se deleitaron en el combate y atravesaron a los robots caballeros como si fueran papel. Los que no se quedaron atrapados dirigieron su ira hacia el cielo, llenando el aire con plomo y cohetes, impidiendo que las cañoneras Vtol proporcionaran apoyo aéreo. Entonces, uno de ellos vio a Yang. Yang no podía ver su expresión detrás de su máscara siempre sonriente, pero por la forma en que de repente se congeló al verla, significaba que no esperaba verla. Sacudió su sorpresa y se acercó al rubio con su espada lista, cuando se detuvo por segunda vez. Su mirada se centró en algo detrás de Yang, pero justo cuando ella se volvió para ver qué era, Red Wolf dejó escapar un ruido horrible. «La joven ama ha sido herida», gritó, su voz llena de rabia y tristeza. «La joven ama ha sido herida, mis hermanos. La inmundicia de Dustlin ha dañado a nuestra dama oscura». Los otros Lobos Rojos se detuvieron en lo que estaban haciendo y se giraron para mirar al hombre que gritaba ante Yang. Apuntó su espada hacia ella con un movimiento de odio. «Los Dustlings nos alejan de Nuestra Señora, de Nuestra Señora. Muéstrales la locura de esta elección. Salva a nuestra amada señora y masacra a todo lo que intente detenerte». Gritos de rabia y furia llenaron el aire mientras Grimm y Faunus redoblaban sus esfuerzos, solo que ahora, la mayoría de ellos se dirigían directamente hacia Yang. El que había comenzado todo cargó contra el peleador con odio ciego guiando sus golpes. Yang esquivó los primeros tres, luego replicó con algunos golpes y un gancho que envió al tipo a volar. Sin embargo, ni un segundo después, tres Lobos Rojos más estaban sobre ella, atacándola a la vez.
Yang también los golpeó, pero hizo poco para disuadir a los demás mientras seguían persiguiendo al peleador rubio. Tan ocupada estaba conteniendo la marea de fanáticos, que no se dio cuenta del enorme Beowulf detrás de ella hasta que estuvo a punto de atacar. Yang se giró para bloquear el golpe, pero ya era demasiado tarde. Entonces, un cuchillo se estrelló contra el cráneo del Beowulf y el lupino Green cayó muerto. Rojo corrió y sacó su cuchillo de la cabeza del monstruo antes de que pudiera evaporarse. El francotirador luego se colocó en la espalda de Yang, dejando que el peleador se concentrara en los malos frente a ella mientras él se ocupaba del resto. Todo el mundo. Rojo gritó mientras golpeaba con la culata de su arma el rostro enmascarado de un lobo rojo. Formad. Tenemos que hacer un círculo. Sin una palabra, Black y Weiss obedecieron las órdenes de su líder y se pusieron al lado de los dos. Rojo tiene razón. Jaune estuvo de acuerdo, cortando la cabeza de un asqueroso. No podemos dejar que nos corten. Equipo JNPR, formen con el equipo Rubí. Los otros adolescentes se movieron para unirse al equipo Rubí, entendiendo la lógica de la decisión. Aunque no fueron los únicos. Sun y Neptune también se unieron al círculo, pasando junto a los pocos robots caballeros atlesianos que aún eran capaces de contraatacar. Se formaron alrededor de Ruby, colocándose entre los monstruos y la hermana pequeña de Yang. El enemigo convergió en el círculo al instante, atacándolos con una ferocidad horrible. Cada miembro del círculo estaba en apuros para mantener alejados a los terroristas Green y Faunus. Una osa mayor intentó abrirse camino a través de la formación, pero fue detenida por una tormenta de cuchillas que la hizo caer al suelo. Intentó volver a levantarse, pero un disparo de escopeta montado en la bota de Mercury Black mantuvo a la bestia abajo. Oye, saludó el estudiante de intercambio casi con indiferencia desde su posición sobre la cabeza del oso Green. ¿Te importa si te acompañamos? Mercury no esperó una respuesta cuando saltó del Green que se estaba desintegrando y aterrizó justo al lado de Rojo antes de que su compañera Emerald tomara espacio justo al lado de Yang. Y así, los dos Seunsmen Bebé lucharon juntos contra las oleadas de enemigos sedientos de sangre. Estudiantes de muchos ámbitos de la vida diferentes, unidos frente a adversidades imposibles, fortalecidos por los camaradas junto a los que lucharon. Sin embargo, pronto, el último de los robots fue destrozado en una lluvia de chispas y chatarra por los Grimm, y los 12 estudiantes fueron todo lo que quedó para hacer retroceder a la horda. Escree. Los 12 estudiantes tropezaron cuando la tierra tembló bajo sus pies y el aire resonó con el grito insectoide del enorme acechador de tumbas. Una enorme sombra de repente hinchó el sol, y los adolescentes miraron horrorizados mientras el acechador de tumbas se alzaba hacia el cielo. El gigantesco Grimm se cernía amenazadoramente sobre ellos, una sombra sin rasgos delineada por un sol oscurecido. Luego, se abalanzó sobre la aeronave atlesiana. El enorme buque de guerra fue demasiado lento para esquivar el ataque de los Grimm. El acechador de tumbas apretó las mandíbulas contra la proa de la nave y desgarró el blindaje reforzado como si fuera papel de seda. La nave trató de liberarse, encendiendo sus motores a toda velocidad en un intento de escapar del acechador de tumbas, pero la tremenda fuerza del Grimm y su agarre similar a un tornillo impidieron que la nave de guerra escapara de sus fauces. Entonces, empezó a tirar. A pesar de que sus potentes motores rugían contra el captor de la nave, el acechador de tumbas comenzó a acercar la nave de guerra a ella. El metal se dobló y se abultó mientras la tripulación luchaba por luchar contra la atracción del Grimm, tanto que era visible desde donde estaban los estudiantes. Entonces, como una pitón constriñendo a su presa, el acechador de tumbas envolvió el buque de guerra en sus espirales. Con la nave ahora completamente en las garras del acechador de tumbas, tanto Grimm como la aeronave cayeron en picado al suelo en una gran columna de escombros y polvo. Nadie podía verlo, pero el sonido del metal aplastado y el chisporroteo de los motores resonaron por la ciudad cuando el acechador de tumbas destruyó el buque de guerra Atlas y mató a todos los que estaban a bordo. Sin embargo, a pesar de este terrible golpe, la esperanza de victoria aún persistía. Porque cuando miraron hacia el cielo para ver al acechador de tumbas derribar el buque de guerra, el líder del equipo JNPR señaló una característica importante. Los nunca más se han ido. Jaune gritó mientras clavaba su espada en el cráneo de un Kokushi.
Y parece que tenemos compañía. Efectivamente, cuando Yang se volvió para ver a qué se refería la otra rubia, una flota literal se encontró con sus ojos. Volando hacia ellos estaban los otros buques de guerra atlesianos, junto con sus docenas de escoltas de cañoneras y varios transportes Bulea de Beacon. Los barcos más grandes volaron más allá del campo de batalla debajo de ellos, dispuestos a vengar a su barco gemelo, mientras que las cabezas de toro y las cañoneras lanzaron su carga mortal en la plaza. Los estudiantes de la academia y los cazadores completos saltaron de los buleats con toda la habilidad y la gracia por la que eran famosos, mientras los caballeros atlesianos caían del cielo como una lluvia de hierro. Yang observó cómo el profesor Portio Oblek, al último de los cuales no había visto salir de la brecha, eliminaron a más de una docena de Grimm con el poder combinado de sus armas. Los equipos de estudiantes tanto de Beacon como de los otros reinos acabaron con Grimm y Red Wolves por montones, y mientras el profesor se pavoneaba furioso por la calle, despachando a Grimm con solo un movimiento de su fusta, Yang supo que habían ganado. Mientras la profesora usaba su apariencia para sellar el agujero hecho por el tren, el acechador de tumbas gritó de dolor cuando 3 buques de guerra atlesianos lo bombardearon con fuego de cañón. Su estridente grito de muerte resonó por la ciudad de Vale cuando las fuerzas combinadas de Beacon y Atlas acabaron con los últimos Grimm y Red Wolves. Ante todo esto, Yang se quedó sin palabras. A pesar de todo lo que se habían visto obligados a soportar hoy, todos los obstáculos y enemigos, lo habían superado y lo habían logrado. Los Grimm habían sido derrotados. Vale estaba a salvo. Y Yang finalmente había encontrado a Ruby. Ese último fue el que más la atrapó. Ruby realmente había regresado, estaba a salvo. Ella estaba luchando por no morir a causa de sus heridas. Médico. Yang gritó mientras se apresuraba a arrodillarse al lado de su hermana pequeña. Necesitamos un médico aquí. Alertados por los gritos de la rubia, los 3 profesores de Beacon se apresuraron a ver de qué se trataba la conmoción. Al mismo tiempo, una cañonera Atlas aterrizó en la plaza y media docena de médicos de Atlas salieron en tropel en busca de heridos para tratar. Aquí. Gritó Nora Valkyrie, haciendo señas a los médicos para que se acercaran. 2 de los médicos corrieron hacia ellos, pero cuando vieron a su paciente, dudaron. Un murmullo incierto circuló por la escena cuando otros estudiantes se acercaron para ver qué estaba pasando. Por favor. Yang rogó a los médicos, con lágrimas en los ojos. Tienes que ayudarla. Morirá si no hacemos algo. Yang, ¿en serio? ¿Quién es esta chica? Rojo preguntó, confusión y preocupación en su voz. Yang miró a Rojo y estaba a punto de decirle, cuando otra voz gritó. No. El silencio cayó sobre la plaza cuando todos giraron la cabeza para ver, de pie en la puerta de la locomotora estrellada, Roman Torchwick. Mantente alejado de ella. Y estaba aterrorizado. Ocero Opu, eres un duro bastardo, fue todo lo que Crow logró gruñir mientras miraba al Grimm frente a él. Un gruñido de odio fue lo que obtuvo en respuesta a sus palabras. En su vida como Huntsman, Crow había luchado contra cientos, tal vez miles, de Grimm y superó docenas de desafíos. Limpiar una ciudad infestada de escalofríos, acabar con toda una bandada de Nevermores, enfrentarse cara a cara con una manada de Beringels él solo y ganar, descubrir y eliminar varios grupos criminales clandestinos, e incluso derribar a un Goliat adulto. Algunos de estos los logró por su cuenta, algunos los hizo cuando todavía tenía un equipo. Al final, siempre se las había arreglado para sacar lo mejor de sus oponentes y salir victorioso. Este no fue el caso con el lobo Wargo. De todo lo que Grimm Crow había enfrentado, no se le ocurrió nada como este Grimm. No porque el Wargo fuera más duro, más rápido o más fuerte que otros Grimm, sino porque tenía algo que ningún Grimm tenía derecho a poseer. El lobo Wargo tenía un aura. Debería haberse dado cuenta de eso antes, cuando la explosión de Rojo no le hizo nada, pero lo había hecho pasar como si fuera su mala suerte jodiendo con ellos. Eso había sido un error. Nunca subestimes a tus enemigos, esa era la regla número 1, y Crow la había ignorado estúpidamente. Cuando se dio cuenta de eso, ya era demasiado tarde. El lobo Wargo estaba a la ofensiva y Crow luchó por mantenerse alejado de sus dientes mientras intentaba defenderse, aunque no es algo fácil de hacer cuando tu oponente puede congelarte con una sola mirada.
Aún así, Crow tenía la experiencia de su lado y una guadaña gigante. Redujo el aura del lobo huargo hasta que estuvo lo suficientemente débil como para quitarle su mejor arma. Lo cegó. Con un corte oportuno de su guadaña, Crow asestó un golpe en la cara del huargo que destruyó ambos ojos, robándole tanto la vista como la capacidad de paralizarlo. Sin embargo, el Grim no se rindió. En todo caso, el huargo luchó más duro sin sus ojos. Se revolvía como si estuviera poseído, mordiendo y golpeando mientras trataba de evitar que Crow se acercara a él. Funcionó, hasta cierto punto. La pura agresión de sus movimientos hacía que fuera arriesgado para él acercarse a él, pero incluso cuando Crow lograba darle un golpe, el huargo simplemente se encogía de hombros como si fuera solo un roce. Crow necesitaba reducir la velocidad del Grim si quería matarlo y volver a Vale antes de que todo se fuera a la mierda. Demonios, ni siquiera necesitaba realmente matarlo, solo asegurarse de que no pudiera ir tras él cuando lo reservó. Así que se arriesgó. Reuniendo lo último de su fuerza, Crow cargó contra el lobo huargo, dispuesto a cortar al menos una de las piernas del Grim. Y él hizo. Pero Grim lo recuperó. Justo cuando la guadaña estaba a un pelo de cortar la carne de la pata delantera izquierda del huargo lobo, el lupino Grim logró apretar con sus mandíbulas el brazo izquierdo de Crow. No fue lo suficientemente rápido para evitar que Crow le cortara la pierna, pero tampoco fue lo suficientemente lento para que Crow lo evadiera. Cuando Huntsman logró liberarse y poner distancia entre él y Grim, tenía un brazo menos con el que luchar. El dolor de la extremidad que le faltaba fue adormecido por la adrenalina, pero Crow sabía que eso no duraría. Necesitaba retirarse y atender sus heridas antes de que se desmayara por la pérdida de sangre, pero el lobo huargo no quería nada de eso. Cegado, sangrando y sin una pierna, el Grim se veía peor que Crow. Pero a pesar de todas sus heridas, todavía parecía dispuesto a pelear por pelear. Eso, o tal vez solo quería probar el resto de él. Crow dudaba que pudiera detener al lobo huargo si quería comérselo. Estaba exhausto, sin munición, agotó su aura y le faltaba un brazo. En otras palabras, presa fácil. Él lo sabía, y también los Grim. Pero una criatura herida lucharía el doble para escapar y, a pesar de las probabilidades en su contra, Crow no tenía intención de morir hoy. No hasta que encontró a Ruby. Haciendo todo lo posible por ignorar el dolor, Crow levantó su guadaña y se preparó para un ataque. Todavía gruñendo, el huargo comenzó a acercarse lentamente al cazador herido, luchando notablemente por mantenerse en equilibrio. Se bajó al suelo, parecía que se estaba preparando para saltar. De repente, el cuerpo del huargo se puso rígido. Dejó de gruñir cuando su oreja derecha se animó hacia el túnel del tren. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia el túnel antes de detenerse en seco, presionando sus orejas contra la parte plana de su cráneo y lloriqueando. Para el completo y absoluto desconcierto de Crow, no solo el lobo huargo, el Grim sediento de sangre con la mirada paralizante dejó de prestarle atención, sino que ahora estaba gimiendo y moviéndose inquieto en su lugar como un cachorro ansioso. Confundido, el cazador se giró para ver qué tenía tan alterado al Grim, pero no pudo ver nada. Espera. Desde la oscuridad del túnel asomaron dos ojos rojos que brillaban con una luz antinatural. Inmediatamente supo a qué pertenecían esos ojos, otro Grim. Y donde hay uno, hay una docena más. Si tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir a esta pelea, entonces ya no estaba. Incluso si fueran solo algunos Beowulfes, Crow no podría defenderse de ellos y del huargo lobo al mismo tiempo. De repente, al recordar que el lobo huargo todavía estaba a solo unos metros de distancia, Crow echó la cabeza hacia atrás, esperando ver sus fauces abiertas justo antes de que se cerraran sobre su cabeza. Pero el huargo no se movía para arrancarle la cabeza de un mordisco. De hecho, era como si Grim hubiera olvidado por completo que estaba allí. En lugar de aprovechar su estado herido y su breve falta de atención, el huargo lobo dejó a Crow donde estaba y se dirigió cojeando hacia el túnel. Toda la gracia y el poder letales que había mostrado mientras luchaba contra él se habían ido, reemplazados por el temeroso arrastrar de pies de un perro golpeado. Atónito por este giro repentino e inesperado, Crow se quedó donde estaba, congelado por lo inusual de todo esto. Luego parpadeó. Esta era su oportunidad.
Con toda la velocidad y gracia que un hombre con un solo brazo podría manejar con una guadaña gigante, Crow salió corriendo en busca de una salida. Casi se convirtió en un pájaro por instinto, pero se detuvo antes de que pudiera. Le faltaba un brazo. Si se transformaba ahora, solo haría que salir de aquí fuera más difícil de lo que ya era. Un pájaro necesita 2 alas para volar, después de todo. Mientras Crow corría, sus pensamientos vagaron hacia el lobo o algo. La forma en que actuó fue más que confusa. Un minuto estaba tratando de matarlo, al siguiente ignorándolo y gimiendo como un cachorro. Crow había visto muchas cosas en sus años, pero nunca antes había visto a un Grimm actuar tan asustado. Le hizo preguntarse. Sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos antes de que pudieran manifestarse. No importaba ahora. Reflexionaría sobre ello más tarde, cuando volviera a Vale. Y después se tomó una barra de alcohol. Zero se despertó en la oscuridad, el ruido y un dolor punzante en el cráneo. Gimió de angustia, ahuecando su dolorida cabeza con sus manos temblorosas para. Se puso rígido. Sus ojos estaban muy abiertos. El dolor fue olvidado. Tentativamente, casi vacilante, alcanzó su muñeca. Estaba demasiado oscuro para que él viera algo, pero aún podía sentir cosas, se aseguró de eso. Sintió el lazo de metal frío que encerraba su muñeca. Todavía estaba allí, y una revisión rápida le dijo que su otra muñeca también tenía la atadura. Pero a medida que seguía sintiendo el vínculo, llegó a donde se suponía que debía estar la cadena. No estaba allí. Sus ataduras habían sido rotas. Estaba libre. Una sonrisa temblorosa se extendió por su rostro mientras sollozaba lágrimas de alegría, pero su júbilo duró poco. Dio un respingo de sorpresa cuando rugidos y gritos ahogados sonaron más allá de los confines de su oscura prisión, seguidos de lo que tenía que ser un combate. El miedo volvió a él. Miedo a lo desconocido. ¿Qué estaba pasando ahí fuera? ¿Por qué hubo peleas? ¿Estaba ella detrás? ¿Era este su juego final? ¿Qué significó eso para él? ¿Finalmente acabaría con él dejar que vuelva a ver a su dulce Neo? Oh, extrañaba tanto a su Neo. No me la comí. No me la comí. Su preocupación fue interrumpida cuando algo golpeó su prisión 3 veces. Era un sonido agudo, como el metal rasgando a través del metal. También notó que después de los 3 golpes, podía escuchar mejor el exterior, también olerlo. Podía oler el humo, el polvo y la sangre. No me la comí. No me la comí. Ahora también había luz. Se dio la vuelta y 3 pequeños rayos de luz ahora brillaban a través del costado de su prisión. Temeroso, pero curioso, se deslizó hacia una de las luces y miró a través de ella. El caos y el caos absoluto saludaron su vista. Monstruos negros y demonios enmascarados arrasaban por todas partes, atormentando, matando y devorando a todos los que veían. No me la comí. No me la comí. Se dio cuenta de que era mucho más brillante que en su prisión, y mucho más mortífero también. Tantos monstruos y demonios enmascarados. Su prisión era mucho más segura que estar afuera. Con un grito de pánico, se tambaleó hacia atrás desde el agujero brillante. El miedo lo obligó a tragar tanto aire como pudo mientras se empujaba contra el rincón más alejado de su prisión. Vio ella. Ella estaba ahí fuera ahora mismo. Este era el final, él lo sabía. Todo esto fue obra suya. Ella estaba orquestando todo esto en un intento de atraerlo y hacer que comiera más de eso, eso. No me la comí. No me la comí. En cualquier momento, ella abriría su prisión y lo arrastraría fuera para hacer cosas horribles. Burlarse de él y burlarse de él, pincharlo y cortarlo, mutilarlo y mutilarlo, desfigurarlo y cicatrizarlo. Y apostó que eso era solo el comienzo. Ella le haría cosas aún peores, cosas que ni siquiera puede imaginar. En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. La confusión llenó su cerebro. ¿Por qué no venía? ¿Iba a venir y llevárselo? No. Tuvo la primera vez, cuando ella tomó a Neo. No me la comí. No me la comí. Pasaron los minutos y la batalla continuó sin ningún sonido de detenerse. En todo caso, sonaba como si las cosas estuvieran empeorando. La curiosidad una vez más ganó, y tímidamente se acercó nuevamente a las de luz para ver qué estaba pasando.
Y para ver si ella todavía estaba allí. Para su eterno horror, lo estaba, pero mirándola ahora, se dio cuenta de algo. Ella no se movía. Ella no estaba haciendo nada. Desde detrás de la pared de cuerpos que se formaban a su alrededor, se dio cuenta de que no solo no se movía, sino que también estaba inconsciente. Estaba aturdido, luego emocionado, y por primera vez en mucho tiempo, fue en el buen sentido. Si ella estaba inconsciente, entonces no podía evitar que él hiciera lo que quisiera. Podía huir, liberarse finalmente de ella y de los demonios enmascarados que ella comandaba. Pero ese día se le presentó una oportunidad mucho mejor, una que sería más profunda y más satisfactoria que huir. Matarla él podría. Él podría acabar con ella, por todas las cosas horribles que ella hizo y le obligó a hacer, finalmente podría vengarse de ella. Pero no de aquí. No podía hacer nada atrapado aquí. Necesitaba salir. No le importaban los monstruos o los demonios o cualquier otra cosa por ahí. Que tenía llegar a ella. Tuve que acabar con ella. Por todo lo que ha hecho. No me la comí. No me la comí. Entonces, buscó algo, cualquier cosa, que pudiera sacarlo de aquí. En su prisa por escapar, tropezó y cayó de bruces. El dolor era punzante, pero no dejó que eso lo detuviera. Con un gemido, dio un paso atrás y reanudó su búsqueda de una salida, aunque con más cuidado que antes. Comenzó palpando lo que supuso que era la pared izquierda de la prisión, buscando el asidero de una manija o perilla o algo que lo llevara afuera, y hacia ella. Tan concentrado estaba en su búsqueda que apenas registró el estruendo del trueno o el temblor de la tierra. Estas cosas no le importaban. Solo importaba salir de su prisión. No había nada en el lado izquierdo de su prisión, nada que pudiera usar para escapar al menos. Intentó pasar al lado derecho a continuación, atravesándolo cuidadosamente como lo había hecho con el lado izquierdo. Una sonrisa triunfante apareció en su rostro cuando sintió que su mano se enganchaba en algo. Una hendidura en la pared, un asidero que no estaba fijo en su lugar. Una salida. Abrió la puerta de su prisión con más fuerza de la que necesitaba. El brillo repentino del exterior lo cegó, pero lo superó lo cálido que se sentía, lo fresco que olía a pesar de la carnicería que había soportado. Había extrañado estar afuera. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado afuera? Mientras se preguntaba esto, sus ojos se ajustaron al brillo y pudo ver, ¡no! Gritó a la gente que se agolpaba alrededor de su cuerpo, ganándose su atención. ¡Aléjate de ella! No podía dejar que se acercaran a ella, no podía. Si lo hacía, ella podría hacerles algo horrible. No podía permitir que eso sucediera, no otra vez, no otra vez. No me la comí. No me la comí. Saltó de la puerta de su prisión en un montón, pero rápidamente se levantó y se acercó cojeando a la multitud. Se movía con una cojera encorvada, cortesía de ella torturándolo por diversión. Hacía que correr fuera difícil, pero no iba a dejar que eso lo detuviera. Tenía que advertirles. Aléjate de ella. Te matará. Casi había llegado cuando dos hombres, no hombres. Máquinas disfrazadas de hombres. Lo sujetaron. ¿Qué estás haciendo? Suelta a mí. Gritó, luchando por liberarse, pero su agarre era de hierro. No entiendes. No entiendes. Ella te va a matar. ¿Y qué es lo que no entendemos, Roman Torchwick? Una mujer rubia que lo miraba con furia fría y le apuntaba con una fusta a la cara preguntó acusadoramente. ¿Eres responsable de toda esta destrucción? Yo no soy quien hizo esto. Ella lo es. Señaló con un dedo su cuerpo inconsciente, escupiendo como si fuera veneno. Ella hizo todo esto. Fue todo ella. Estás mintiendo. Dijo otra voz, perteneciente a otra, más joven, rubia. Ruby nunca haría eso. Miró boquiabierto a la deslumbrante chica con desconcierto desenfrenado. ¿Cómo podía pensar que no era responsable de esto? Después de todas las personas a las que ha matado y torturado y griega. Hecho otras cosas a. No me la comí. No me la comí. Ella lo hizo. Gritó de vuelta, reprimiendo un sollozo al ser acusado de hacer todo esto. Su comentario sorprendió a todos, pero no le importó. Esta chica necesitaba saber la verdad. Todos lo hacían si él alguna vez iba a tener una oportunidad con ella. Ella hizo todo esto.
Fueron sus lobos rojos los que atacaron al colmillo blanco. Fue su Green quien los mató. Y fue ella quien se comió mi Neo y me hizo mirar. ¿Entiendes? Ella me hizo mirar. Ahora estaba sollozando. Simplemente no pudo contenerse más. El dolor y el horror que experimentó fueron demasiado grandes y volver a contarlos, incluso de una manera tan breve, fue demasiado para él. Yo no la comí. De repente gritó, mirando a la primera mujer con una expresión desesperada. No lo hice. Trató de engañarme para que me la comiera, para que me comiera a Neo. Lo intentó. Pero nunca lo hice. Miente cuando dice que lo hice. ¿Me oyes? Miente. No me la comí. No me la comí. Y ella necesita morir por eso. Una oleada de fuerza renovada atravesó su cuerpo, nacida de su dolor y angustia. Lo motivó a liberarse de sus captores de metal y correr directamente hacia ella. Empujó a cualquiera que intentara detenerlo, su desesperación por verla muerta superaba cualquier cosa que pudieran hacer. No perdió el tiempo cuando llegó a ella, envolviendo sus dedos alrededor de su pequeño cuello y apretando tan fuerte como pudo. Intentaron quitárselo de encima, intentaron empujones y todo tipo de cosas para que se detuviera. Pero él no se detendría. No podía parar. No hasta que estuviera muerta. No hasta que pagó por todo lo que hizo. No hasta, su ojo se abrió. Sintió que algo enorme le agarraba la cabeza. Y cuando llegó el dolor, Roman Torchwick gritó en completa y absoluta agonía cuando su alma fue arrancada de su cuerpo y devorada por la chica que le había causado tanto tormento. Y mientras su vida era absorbida, solo el pensamiento resonaba en su mente. Yo, no, me, comí, a ella. O cuando Roman Torchwick envolvió sus manos alrededor del cuello de Ruby, Jan estaba tan furiosa como temerosa. El ladrón los había sorprendido con su determinación de matarla, liberarse de los caballeros atlesianos y atravesar una multitud de cazadores en entrenamiento no fue tarea fácil. Incluso cuando intentaron apartarlo de ella, se negó a moverse, apretando los dientes mientras apretaba las manos alrededor del frágil cuello de Ruby. Jan estaba trayendo su puño hacia atrás para golpearle la cabeza cuando sucedió. Nadie lo notó hasta que sucedió, demasiado concentrado en Roman mientras intentaba matar a la hermana de Jan. Una de las enormes manos negras de Ruby se disparó y agarró la cabeza del maestro ladrón, envolviéndola como si fuera una valla. Todos retrocedieron varios pasos cuando sucedió, sorprendidos pero cautelosos sobre lo que sucedería a continuación. Respondieron cuando la mano comenzó a brillar carmesí. Y Roman empezó a gritar. Gritó como ningún hombre debería hacerlo. Un sonido tortuoso de dolor y terror, perteneciente más a un animal que a una persona. Comenzó fuerte, pero con el paso de los segundos se encogió y se enroscó como una rana seca, se volvió ronca y rasposa hasta que finalmente murió. Sin embargo, Roman no lo soltó. A pesar del dolor que debió sentir, se negó a soltar el cuello de Ruby. Entonces, Ruby lo tiró. Con un movimiento de su muñeca, Ruby arrojó al ladrón a un lado tan fácilmente como uno tira una botella vacía o una cáscara de plátano. Liberada de su agarre similar a un vicio, Ruby tragó ruidosamente el precioso oxígeno que Roman había tratado de negarle, ignorando los gritos horrorizados y las miradas de quienes la rodeaban. Incluso Jan tenía una expresión aterrorizada en su rostro al contemplar los restos de Roman Torchwick. Donde una vez hubo un hombre de finas facciones y sorprendente belleza, ahora había una cáscara seca. La piel de la cara estaba arrugada y hundida, pegada a los huesos que parecían a punto de salir disparados. Su tez fina se había vuelto negra como el carbón, como si lo hubieran metido en un horno y lo hubieran dejado allí. Sus ojos se habían ido, al igual que sus labios. Su vibrante cabello naranja había desaparecido casi por completo, reducido a unos pocos mechones rebeldes del color de un hombre 4 veces su edad. Todo esto fue enfatizado aún más por la expresión de gritos de terror congelados para siempre en su rostro, traduciendo para ellos todo el horror y el dolor que había sentido hace unos momentos. Y todo fue causado por su hermana pequeña. Jan, vuelve. Entonces, atrapado en el horror del cadáver de Roman, Jan no se dio cuenta de que Ruby se levantó y trató de agarrar su cabeza también. Una mano se extendió por detrás y apartó al peleador antes de que eso pudiera suceder, salvando a Jan de experimentar el mismo destino que Roman.
Miró y vio que Rojo era su salvador, y que el francotirador tenía a Red Redemption apuntando directamente a la cabeza de Ruby. Algo que todos los demás también estaban haciendo con sus armas. «Parada», gritó Jan, sacudiendo la mano de Rojo y levantando la suya. «No la lastimes. Señorita Xiaolong, se retirará de inmediato», ordenó la profesora Godwitch, su fusta apuntando directamente a Ruby. «Esta chica debe ser detenida por asesinato y conspiración contra el reino de Vale», Yang explotó. «Ella es mi maldita hermana». Su declaración fue puntuada por la rubia, activando su semblanza y enviando una pequeña onda de fuego del alma. Hizo tambalearse a varios de la multitud e incluso envió a algunos al suelo, pero los que aún estaban de pie también comenzaron a apuntar con sus armas a Yang. Pero a Yang no le importaba. «Su nombre es Ruby Rose. Ella es mi hermana pequeña perdida hace mucho tiempo, y le daré una paliza a cualquiera que intente lastimarla». Shreak. Mientras el grito resonaba por la ciudad de Vale, todos se apretaron la cabeza con dolor mientras sus tímpanos resonaban por la fuerza del grito. Yang apretó los ojos y apretó los dientes cuando el ataque sónico amenazó con reventarle los tímpanos. Entonces, tan repentinamente como comenzó, los gritos cesaron, reemplazados por otro sonido. Llorando. «Oh Zero, esto no era lo que se suponía que iba a pasar, esto no era lo que se suponía que iba a pasar. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo era perfecto. El ataque debería haber tenido éxito. Debería estar celebrando su victoria sobre un campo de polvorientos muertos. Debería estar atacando las puertas de la guarida de los cazadores con una hueste de Grimm sedientos de sangre. Debería estar destruyendo este nido y salando la tierra para que nada vuelva a vivir aquí. Y sin embargo, aquí estaba ella. Herido. Vencido. Débil. No porque sus enemigos hubieran sido más fuertes que ella, se dio cuenta, o porque tuvieran algún arma secreta. Ella fue la razón de este fracaso. Con arrogancia, se había asumido a sí misma como capaz de enfrentarse a todo el nido de polvorientos durante un momento en que estaba más protegido. Había subestimado a sus oponentes, había cedido a su propia impulsividad. Ella había ignorado las órdenes de su padre. Y ahora, ella nunca lo volvería a ver. Este pensamiento, solo pensamiento trajo consigo una tormenta de emociones que se fusionaron con el dolor y la angustia que ya sentía por sus terribles heridas, aunque ya no amenazaban su vida, gracias al alma de Dustlin, hasta que estalló en un grito de pura pena, rabia y arrepentimiento. Entonces, Silver Rose, heredera de los Grimm e hija del Overlord, se derrumbó. Herido, rodeado de enemigos y ante una muerte segura, el heredero Grimm lloró. Consumida por su sensación de fracaso y el arrepentimiento de su estupidez, Silver no prestó atención cuando un par de brazos se envolvieron suavemente alrededor de su cuerpo. Ella se resistió cuando la acercaron para un abrazo que emanaba un afecto y amor que solo había sentido de su padre, ni escuchó las palabras tranquilizadoras que le susurraban. Ella siguió llorando. «Oh Zero, está bien, Ruby, está bien». Yang arrulló a su hermana sollozante, mientras sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. «Todo va a estar bien ahora, Ruby. La hermana mayor Yang está aquí. No va a permitir que te pase nada malo». Clic clic. «Quítate del camino, Yang». La alborotadora rubia se tensó ante el puro odio de la voz gruñona detrás, pero no hizo lo que decía. En cambio, la peleadora del equipo rubí abrazó a su llorosa hermana antes de girarse para mirar desafiantemente al líder de su equipo mientras apuntaba con su rifle a ambos. Fin.